Bueno, gracias, Male. Vos dame el ok y yo arranco. Perfecto. Buenos días. ¿Cómo andan? Bienvenidos al curso Alimentación en los primeros 1000 días. Les agradecemos estar presentes a quienes están aquí y a los que se han conectado virtualmente. Esta es la segunda jornada. Recuerden que el curso consta de 4 jueves y además las presentaciones van a quedar en el aula virtual a la que tienen que acceder, donde van a tener todos los contenidos y en el último, cuando finalicemos, va a estar el examen disponible. Para tener el certificado del curso, tienen que realizar el examen. Además, vamos a tener todas las presentaciones cargadas en YouTube de Gestión del Conocimiento de la Provincia. Después le vamos a pasar también el link. Esperen que los avisos parroquiales, ¿cuál más? Y que ven el presente con nombre. Perfecto. Además, quienes están conectados virtualmente, recuerden dar su nombre, apellido y DNI, así tomamos sus presentes para que también obtengan la certificación del curso, tienen que tener presente en todas las jornadas. También les pedimos que dejen... Sabemos que la clase pasada muchos no les llegó el mail porque puede pasar que no estuvieron presentes, al menos estas 3 últimas clases que quedan. Perfecto. Además, me dicen que la semana anterior hubo algunas dificultades en compartir el link, así que vamos a contemplar los que no estuvieron presentes esa jornada, pero sí o sí les pedimos que estén presentes estas 3 jornadas que siguen. Cualquier inconveniente pueden comunicárnoslo también a el mail de la dirección de capacitaciones, que es capacitaciones@santafe.gmail.com. Bueno, y vamos a dar comienzo a las disertaciones de hoy. En primer lugar, nos va a hablar virtualmente a través de un video la licenciada en nutrición Jessica Díaz, que es además magíster en nutrición y biotecnología alimentaria y especialista en nutrición pediátrica. Ella es licenciada en nutrición del Servicio de Neonatología del Hospital Iturraspe. Hoy nos va a hablar acerca de los aspectos nutricionales e inmunológicos y vivos de la leche humana. Voy a pasar a compartir pantalla, como ella nos dejó grabada su disertación. Si hay alguna consulta, o se las podemos responder nosotras, o después yo voy a pasar el correo electrónico de ella por el chat para que también le puedan hacer consultas. Bueno, paso a compartir pantalla. Jessica Díaz. ¿Cuál sería? No la veo. Jessica Díaz. No lo estoy viendo. A ver si acá. Unidad. No, ¿esta es la de ustedes? Sí. No, porque la tengo que proyectar en mi drive, y ese es el drive de ustedes. Que hay 2, mi unidad, no sé cuál es. ¿Esa es la de ustedes? No, esa es la mía. ¿Otra vez compartí eso? No.
Un segundito, esperen que se me está complicando la parte técnica. Mientras se van conectando. Ahí está. ¿Se ve? ¿No? Bien. Esperen. ¿Eso está conectado? Bueno, para las preguntas. Hola, mi nombre es Jessica Díaz, soy licenciada en nutrición y especialista en nutrición pediátrica. Y bueno, agradezco la invitación a este curso. Conmigo veremos lo que son los aspectos nutricionales, inmunológicos y vivos de la leche humana. La leche humana es un fluido complejo que nos va a proporcionar en forma simultánea nutrientes que van a permitir obviamente que el niño crezca, pero a su vez también componentes bioactivos que van a facilitar los cambios adaptativos y funcionales necesarios para la transición óptima de la vida intrauterina a la vida extrauterina. Es como el pasaje ideal, ya que la leche humana, el calostro sobre todo, es muy similar a la composición del líquido amniótico. Yo escucho doble. Siempre decimos que el uso de leche humana debe ser una prioridad. La lactancia materna y la utilización de leche humana es el estándar de oro de alimentación. Chicas, me tumba todo. Se escucha mal. Sí, hace eco. ¿Cierro el mío? Y nutrición para todo recién nacido, y mejorar las prácticas de lactancia materna salvarían 820.000 vidas de niños menores de 5 años anualmente. El amamantamiento, como nos dice la OMS y UNICEF desde el 2001, y el uso de leche humana a través de un banco de leche humana autorizado, constituyen una de las estrategias para disminuir la mortalidad infantil en el mundo. Ahora, sabemos que la leche humana es el alimento idóneo para todo recién nacido. Hola, mi nombre es Jessica Díaz, soy licenciada en nutrición y especialista en nutrición pediátrica, y bueno, agradezco la invitación a este curso. Conmigo veremos lo que son los aspectos nutricionales e inmunológicos y vivos de la leche humana. La leche humana es un fluido complejo que nos va a proporcionar en forma simultánea nutrientes que van a permitir obviamente que el niño crezca, pero a su vez también componentes bioactivos que van a facilitar los cambios adaptativos y funcionales necesarios para la transición óptima de la vida intrauterina a la vida extrauterina. Es como el pasaje ideal, ya que la leche humana, el calostro sobre todo, es muy similar a la composición del líquido amniótico. Siempre decimos que el uso de leche humana debe ser una prioridad. La lactancia materna y la utilización de leche humana es el estándar de oro de alimentación y nutrición para todo recién nacido, y mejorar las prácticas de lactancia materna salvarían 820.000 vidas de niños menores de 5 años anualmente. El amamantamiento, como nos dice la OMS y UNICEF desde el 2001, y el uso de leche humana a través de un banco de leche humana autorizado, constituyen una de las estrategias para disminuir la mortalidad infantil en el mundo. Ahora, sabemos que la leche humana es el alimento idóneo para todo recién nacido, pero ¿qué es lo que realmente la hace tan especial? Una de las cosas que la hace tan especial, sin dudas, es su composición. La composición de la leche tiene, en realidad es única, y tiene una composición que se va a ir adaptando día a día a las necesidades del recién nacido.
Sabemos que primero tenemos el calostro, luego la leche de transición, y por último la leche madura. Esto en una fórmula artificial no lo encontramos de ninguna manera, ya que su composición es toda homogénea. Además hay factores maternos, fisiológicos y de comportamiento que van a afectar esta composición de la leche materna, factores como el estadio del día, el estadio de lactancia, el estadio de enfermedad en el caso de que la mamá o el bebé estén enfermos, el género del bebé, no es lo mismo si femenino o masculino, la composición va a cambiar, el peso de nacimiento, la composición corporal de este niño, todo lo que es el medio ambiente también, la lactancia, la alimentación a libre demanda, el tiempo de alimentación, y todos los factores relacionados a lo materno, como la dieta materna, la edad de esa mamá, el índice de masa corporal, la etnia, la ganancia de peso que tuvo durante el embarazo, las enfermedades metabólicas que tiene esta mamá, y la realización o no de actividad física. La leche humana tiene, dijimos, componentes nutricionales que van a permitir que el niño crezca. Tiene todos los macronutrientes, proteínas, hidratos de carbono, lípidos y los micronutrientes necesarios, todas las vitaminas y todos los minerales. Pero también tiene componentes no nutricionales, ¿sí? Que esto es lo que realmente la hace tan diferente a una fórmula artificial. Tiene componentes antimicrobianos, como las inmunoglobulinas, la lactoferrina, la lisocima, bueno, el complemento, leucocitos. Tiene hormonas, como el inhibidor de retroalimentación de lactancia, prolactina, bueno, oxitocina, calcitonina. Tiene factor de crecimiento epidérmico, el similar a la insulina, poliaminas, bueno, taurina, tiene un montón de factores de crecimiento, factores antiinflamatorios, como el factor de necrosis tumoral, las interleuquinas, la prostaglandina, bueno, la antitripsina. Tiene enzimas que van a permitir que sea mucho más fácil de digerir esta leche humana, como la alfa-1 antitripsina, que ayuda a digerir las proteínas, la lipasa estimulada por sales biliares, que ayuda a digerir los lípidos, y la amilasa. Y además tiene transportadores, ¿sí? Como la santina oxidasa, la glutatión peroxidasa. Bueno, todos estos transportadores van a hacer que los minerales y las vitaminas que contiene esta leche humana sean mucho más biodisponibles. Las proteínas de la leche humana se encuentran alrededor de 2.698 proteínas diferentes, y cada una va a tener una función diferente, alguna función nutricional, como la lactoalbúmina, la caseína. Algunas otras participan en la digestión y absorción de nutrientes, como las enzimas, como nombramos, la alfa-1 antitripsina, la amilasa, la lipasa estimulada por sales biliares. Tiene también proteínas transportadores de nutrientes, como la lactoalbúmina, que ayudan a transportar el calcio y el zinc, la caseína, que ayuda a transportar calcio y fósforo, la proteína de unión al folato, bueno, la lactoferrina. Intervienen en el desarrollo intestinal como factores de crecimiento, como la lactoferrina, en la defensa del huésped también, la lactoalbúmina, las citoquinas, la lactaderina, la lactoferrina, la osteopontina. También como probióticos, los glicanos, la lactoalbúmina, la lactoferrina, la membrana del glóbulo de grasa de la leche humana, y hay muchos estudios que muestran también cómo intervienen en la cognición, sobre todo lo que es la lactoferrina y la membrana del glóbulo de grasa de la leche humana. La lactoferrina es la proteína más estudiada en cuanto a neurodesarrollo, sobre todo aporta el 26% de las proteínas del suero, es una glicoproteína de unión al hierro que está involucrada en una amplia gama de funciones biológicas que incluyen actividades antiinfecciosas, antimicrobianas, antiinflamatorias, inmunomoduladoras, prebióticas, de promoción de la proliferación y diferenciación celular. Como podemos ver en este gráfico, el calostro es el que más cantidad de lactoferrina tiene, luego la leche intermedia, la de transición, y por último la leche madura. La lactoferrina incrementa en el hipocampo moléculas que van a tener que ver, o que tienen un papel en lo que es la neurotransmisión, el metabolismo energético y el mantenimiento de la integridad neuronal. Promueve el desarrollo del cuerpo calloso e incrementa la densidad neuronal y glial. Incrementa la expresión de genes que están involucrados en la diferenciación y el crecimiento de las neuronas. Quela hierro libre para mayor absorción del hierro, estimula la fagocitosis en los macrófagos y además tiene una amplia actividad bactericida. La leche humana también contiene oligosacáridos, a esto lo deben haber escuchado nombrar muchas veces. Se han aislado más de 200 tipos diferentes de oligosacáridos que no se encuentran en la leche de vaca.
Son el tercer componente sólido más grande de la leche humana después de la lactosa y de los triglicéridos. Hay entre 20 y 25 gramos por litro de oligosacáridos en el calostro y luego va a ir disminuyendo de 5 a 20 gramos por litro en la leche madura, ¿sí? Estos oligosacáridos van a tener cada uno una función diferente también, algunos van a actuar como prebióticos, otros como antimicrobianos antiadhesivos, otros como moduladores de células epiteliales intestinales, como nutrientes para el desarrollo cerebral, aquellos que tienen ácido ciálico, como moduladores del rodamiento y adhesión leucocitaria. En la leche humana también encontramos esto que nombré varias veces, que es la membrana del glóbulo de grasa de la leche humana, que tiene un montón de componentes esta membrana. Algunos de sus componentes tienen una función en el desarrollo del cerebro, como son la colina, la esfingomielina, los gangliósidos, el colesterol, el ácido ciálico, el inositol y los cerebrósidos, y otros intervienen en la defensa inmune, como la mucina, la butirofilina, la lactaderina, bueno, el CD14, los ROL 1 y 4, y la santina oxidasa. La leche humana también tiene células, tiene muchas células, células probióticas y células de la leche humana. Algunas derivan de la leche, como son los lactocitos, las células mioepiteliales, las células progenitoras y las células madres, y otras derivan de la sangre, como son las células inmunológicas, los monocitos, las células T, las natural killer, bueno, las células B, los neutrófilos. Otras son células hematopoyéticas, y bueno, y otro tipo de células que se originan en la sangre. Los leucocitos van a constituir el 2% de las células de la leche madura de una mamá sana. Hay alrededor de 1 billón de leucocitos por litro de leche humana, y lo que tienen estos leucocitos es que van a sobrevivir el paso a través del tracto digestivo del lactante, y luego se van a trasladar desde el tracto gastrointestinal a la sangre y a sitios distantes, incluyendo ganglios linfáticos, vaso e hígado. Hay estudios que muestran que hay un aumento de los leucocitos en la leche humana cuando la mamá lactante está enferma, cuando tiene una infección. Entonces aumentan estos leucocitos para poder proteger al bebé. Pero también hay otros estudios que muestran que también aumentan estos leucocitos en la leche humana cuando es el niño el que tiene una infección. Y esto sugiere una interacción dinámica entre el bebé enfermo y sus mamás, ¿sí? Por lo tanto, la respuesta dinámica de los leucocitos de la leche humana a las infecciones indica que se trata de un proceso estrictamente regulado destinado a conferir un apoyo inmunológico adicional al lactante. La leche humana dijimos que también tenía células madre. Varios estudios demostraron que la leche humana contiene células madres pluripotenciales que pueden formar estructuras similares al alveo de los mamarios y secretar componentes de la leche humana, pero también pueden crear cualquier tipo de célula, diferenciarse en células adiposas, en condrocitos, en osteoblastos, en cardiomiocitos, en células neuronales, en células similares a hepatocitos e incluso en células beta pancreáticas. La leche humana tiene entre 10.000 y 13 millones de células madres por mililitro, y el calostro va a ser el que más cantidad tenga. Al igual que los leucocitos, sobreviven al intestino del recién nacido, van a atravesar la barrera intestinal, pasan a la circulación sistémica y luego se van a ir integrando a los diferentes órganos, ¿sí? Contribuyendo a la homeostasis y a la reparación o regeneración tisular. Siempre decimos que un niño que toma la teta está recibiendo un trasplante permanente, porque estas células madres llegan justamente a los diferentes órganos y tejidos y se van a ir reparando. Bueno, este es el modelo propuesto de diferenciación de células madres de la leche humana para que vean que puede formar cualquier otro tipo de células, y obviamente se vieron aplicaciones de estas células madres más allá de lo que es la lactancia materna, y se vio que podrían ser unos excelentes candidatos para el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas, ya que se accede éticamente, son altamente plásticos y no se necesitan procedimientos invasivos para obtenerlas, sino que una mamá puede donar su leche y de esa manera obtener estas células madres, y que además los estudios demuestran que no son tumorogénicas. Con la leche humana también se puede transferir genética. La leche humana tiene exosomas o lactosomas, que son como estas pelotitas que vemos aquí en este rinconcito, que van a hacer que dentro de estas pelotitas se transfiera material genético mediante microARN a los lactantes. Se encuentran en el calostro y la leche madura, y se originan en el epitelio mamario. La información materna
en forma de ARN abandona las células epiteliales de la madre en forma de lactosomas y se integra al ADN cromosómico de las células del hijo. Se encuentran diferentes microARNs en la leche humana de bebés de término, ya sea colostral o madura, versus la leche humana de mamás de prematuros. Y se ha visto que en la leche humana de mamás de prematuros hay más microRNs que están relacionados con lo que es la biosíntesis de glicoesfingolípidos que están involucrados en el desarrollo neurológico. Es decir, que esta leche humana está diseñada justamente para proteger más el neurodesarrollo en el prematuro, conociendo que hay muchísima más vulnerabilidad en ese cerebro que todavía no está completamente desarrollado. ¿Cuáles van a ser las funciones de los exosomas o lactosomas de la leche humana? Bueno, modulan el metabolismo de los hidratos de carbono, aportando beneficios en la programación del desarrollo de enfermedades metabólicas postnatales, intervienen en el desarrollo neuronal, en la sinapsis, en la estabilización y en la plasticidad, se relacionan con la respuesta inmune, forman parte de la biosíntesis de glicoesfingolípidos y la función de la membrana celular en lactantes prematuros. La leche humana puede transferir material genético al recién nacido y por lo tanto afectar la transcripción y la regulación genética de acontecimientos celulares en varios tejidos que van a intervenir justamente en la mejora de los resultados tanto a corto como a largo plazo. La leche humana también tiene agentes antioxidantes. El estrés oxidativo, sobre todo en el recién nacido prematuro, va a ser el principal candidato para la patogenia de la mayoría de las complicaciones de justamente un parto prematuro. Hay muchas enfermedades que se dan por radicales libres de oxígeno en neonatología, porque se produce inflamación, porque hay estrés oxidativo, hay infección, isquemia, reperfusión, que aumentan los radicales libres, y además sumamos que el prematuro en este caso tiene deficientes defensas antioxidantes. ¿A qué puede llevar todo esto? A lesión de células, tejidos y órganos, como retinopatía del prematuro, enfermedad pulmonar crónica, displasia broncopulmonar, a la leucomalacia periventricular, a las hemorragias intraventriculares, enterocolitis necrotizantes, ductus y parálisis cerebral. La leche humana tiene un montón de componentes que son antioxidantes, como la superóxido dismutasa, la glucatión peroxidasa, vitaminas como la vitamina C, vitamina E, que van a contrarrestar el efecto del estrés oxidativo y por lo tanto van a prevenir y tratar estas patologías propias de estos pacientes. Como podemos ver aquí, ven catalasa, y bueno, fíjense que en el calostro hay mayor capacidad antioxidante total en la leche humana, pero en la leche madura también tenemos un gran porcentaje, por lo tanto es tan fundamental el calostro como la leche madura. La leche humana también tiene compuestos antitumorales, llamado Hamlet, que es un compuesto molecular que está constituido de forma natural en la leche humana por una proteína, que es la alfa-lactoalbúmina, y ácido oleico, ¿sí? Que es un ácido graso. Estos compuestos antitumorales que tiene la leche humana van a producir apoptosis selectiva de células tumorales sin atacar a las no tumorales, y es muy activo contra cáncer de colon, vejiga, glioblastomas, papilomas de piel. Es decir que por eso los niños que son amamantados también tienen menos riesgo de padecer cáncer, tienen menor porcentaje de leucemia, por ejemplo. La leche humana también tiene factores de crecimiento y desarrollo cerebral, factor neurotrófico derivado del cerebro, que van a intervenir como factores de crecimiento neuronal involucrado en la sinaptogénesis, neurotrofina, que es para la promoción del desarrollo del sistema nervioso entérico, S100B, que interviene en la neurogénesis, en la regeneración y en la reparación celular, factor neurotrófico derivado de la célula glial, y factor de crecimiento derivado de plaquetas. Todo esto se encuentra en más cantidad en el calostro, pero también la encontramos en la leche madura. Y otros componentes de la leche humana relacionados con el desarrollo cerebral son la lactosa, que forman parte de los galactocerebrósidos, la taurina, que interviene en el desarrollo del cerebro y la retina, estabiliza las membranas, neurotransmisor inhibitorio, la carnitina, oxidación de ácidos grasos para obtener energía de cuerpos cetónicos en el periodo de adaptación del recién nacido, hierro, que tiene mayor biodisponibilidad en la leche humana, es esencial para las funciones intelectuales y sobre todo para lo que es la velocidad de procesamiento neural, la mielinización y la neurotransmisión. Contiene colesterol, que es una parte esencial de las membranas y es necesario para el depósito de mielina. Contiene triptófano, que es un precursor de neurotransmisores, y bueno, y contiene colina, que también participa en procesos cerebrales críticos.
También podemos ver que hay un cambio de la composición de la microbiota de la leche humana. La microbiota de la leche humana cambia a lo largo de la lactancia. Por ejemplo, en mamás obesas tienen una microbiota diferente y menos diversa que las mamás con un peso normal. La microbiota de la leche humana de mamás que tuvieron un parto vaginal, una cesárea no electiva y una cesárea electiva, en las tres son diferentes también, pero se ha visto que aquellas que tuvieron parto vaginal y una cesárea no electiva fueron más similares a estas microbiotas que si la comparamos con la electiva. Por lo tanto se sugiere que el estrés fisiológico y las señales hormonales tienen más influencia que la cirugía en sí. Como podemos ver aquí, a los 0, al mes, y a los 6 meses en madres con peso normal y con peso normal y con obesidad, cómo son diferentes justamente estas microbiotas. ¿Ven? El primero, al mes y a los 6 meses. Y aquí podemos ver también, según la vía de nacimiento, cómo la vaginal y la cesárea no electiva tienen una microbiota similar que si la comparamos con la cesárea electiva. Además, la lactancia materna tiene un impacto en las comunidades microbianas nasofaringias del lactante. Como podemos ver en este trabajo, se vio una fuerte asociación entre la lactancia materna y la composición de la comunidad microbiana en el tracto respiratorio superior en lactantes de 6 semanas. Acá fíjense, estos eran alimentados con leche humana a las 6 semanas y estos alimentados con fórmula. Las diferencias que se observaron en este trabajo, en el perfil de las comunidades microbianas, pueden contribuir al efecto protector que tiene justamente la lactancia materna en lo que son las infecciones respiratorias y en las sibilancias de la primera infancia. Otros factores que van a influir en la composición de la leche humana y en la microbiota intestinal, justamente, factores genéticos. El estado secretor tiene diferente microbiota que el estado no secretor. Las fases de lactancia, la modulación de metabolitos de la leche humana y la comunidad microbiana también influye según la fase de lactancia. La composición de la leche humana, cuántos oligosacáridos tiene, qué tipo de lípidos también van a influir. El índice de masa corporal materno, que ya lo habíamos dicho, la dieta, el estilo de vida y los hábitos maternos también. La vía de parto, como vimos anteriormente. La edad gestacional al momento del parto, no es lo mismo la leche de un prematuro, de una mamá de prematuro extremo, a prematuro tardío, a un niño de término. La administración de antibióticos también, los antibióticos tienen una influencia en la microbiota intestinal materna y al parecer también se refleja en la composición de la leche humana, y cuando hay una disbiosis y una mastitis también parece modificarse esta microbiota. La leche humana es muy variable y también mantiene una cronobiología. Hay mayor concentración de lípidos en la leche materna por las tardes, sobre todo en la leche de mamás de prematuros. Los niveles de triptófano son más elevados a la noche, que podría llegar a ser un regulador del sueño. Los niños que son amamantados deberían dormir mejor. Evidencia de variaciones de magnesio, calcio, fósforo. Hay una variación diurna de lo que es el hierro, algunas vitaminas, nucleótidos, cortisol, melatonina. El hierro va a alcanzar su pico máximo al mediodía, la vitamina E tiene picos a las 6 p.m., el magnesio y el zinc, su nivel más alto está en la mañana. Bueno, volviendo a esta diapositiva, por eso por ahí es importante, si hablamos, por ejemplo, de un centro de lactancia materna, tratar de, sé que en la práctica es bastante complicado, pero digo, ya que tiene una cronobiología, esta leche humana, deberíamos tratar de darle al bebé la leche que la mamá se saca en la mañana durante la mañana, la de la tarde durante la tarde y la de la noche durante la noche. En la práctica es medio complejo, pero sería como lo ideal justamente para seguir con esta cronobiología. También dijimos que el papel del género intervenía en la composición de la leche humana, si era femenino o masculino. Como vemos en este estudio, los resultados mostraron que el contenido medio de grasa en las muestras de leche de mamás con hijas mujeres fue significativamente mayor que en los hijos varones. Sin embargo, el grupo de hijos varones tuvo niveles más altos de sales comparados con el grupo de mujeres, ¿sí? Por lo tanto, el género infantil es uno de los factores importantes que afectan la composición de la leche humana, y que esta diferencia en la composición puede reflejar justamente la diferencia en lo que es el sustrato metabólico necesario para el crecimiento y desarrollo óptimo de niñas y niños. Bueno, como conclusiones y ya para terminar, la calidad de la leche humana implica la preservación de sus componentes nutricionales, de macronutrientes y micronutrientes y sus componentes bioactivos,
conocer cómo se afecta la calidad nutricional de la leche humana durante los diferentes procesos que sufre, justamente que sufre toda esta manipulación de la leche y todo lo que hacemos con ella, es clave para la evolución de los recién nacidos, sobre todo cuando hablamos de prematuro, niños enfermos que dependen de la leche humana extraída, y la información científica sobre lo que es el impacto que tiene el procesamiento de la leche humana en su calidad nutricional es escasa, por lo que resulta necesario comenzar a realizar más investigaciones al respecto. Pero sobre todo, bueno, recordar que la leche humana es una prioridad, que no se compara en absoluto con las fórmulas artificiales, y que los beneficios están dados sobre todo por su composición, y además, por supuesto, por el vínculo que se produce al amamantar. Bueno, muchas gracias. Bueno, excelente. Como siempre, la licenciada Jessica Díaz no deja de maravillarnos con la composición de la leche humana que nos la hace incomparable, como decíamos en la primera jornada, con la fórmula infantil. Y ampliando este tema justamente de la composición de la leche humana, ya Jessica nos introdujo acerca de la composición de la microbiota, pero tenemos la presencia del doctor Gabriel Vinderola, que va a ampliarnos sobre la microbiota de la lactancia. Él es doctor en química de la Universidad Nacional del Litoral, investigador principal de CONICET, es profesor asociado en la Cátedra de Microbiología de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Litoral, y trabaja desde 1995 en bacterias lácticas, probióticos, alimentos fermentados y microbiota. Ha realizado estadías de investigación en Brasil, Canadá, España, Italia, Finlandia, y desde el 2020 es miembro del cuerpo de directores de la International Scientific Association of Probiotics and Prebiotics, y publicó más de 120 artículos científicos y capítulos del libro en tema de su especialidad. Bueno, Gabriel, te damos las gracias por participar. Te dejo aquí el trono, vas a tener que hablar desde acá porque... ¿Hablo de presentado? Sí, por la cámara. Perfecto. Y parto en pestaña. A ver si es este. Bueno, mientras yo les voy comentando, muchas gracias por la invitación, por el espacio. Esta charla es parte de un proyecto de comunicación de la ciencia, difusión de la ciencia, de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de Irina, de Santa Fe, que tiene por objetivo esto, la difusión de la ciencia en la microbiota de la lactancia, microbiota un poco, lo vamos a hacer un poquito más amplio, aprovechando el espacio. El proyecto está integrado por becarias y doctoras en ciencias biológicas. Está Florencia Zacarías, Melissa Puntillo está terminando su presentación de la tesis, Paula Loyot tuvo un accidente estos días, y está Elina Deliesposti, que es la encargada de comunicación de la Facultad de Ingeniería Química. Así que estamos muy contentos de este espacio. Esto lo vamos a replicar en la Semana de la Lactancia Materna con Irina, que nos viene acompañando y ayudando, y Florencia va en los estudios que hemos hecho de leche materna, que después Flor nos va a contar rápidamente. Y la idea es que estas charlas se repliquen en espacios en el norte de la provincia, Reconquista, Tostado en el sur, todo dentro de la provincia de Santa Fe. Así que, bueno, es ese. Sí, pero aquí ahora. Ah, buenísimo. Nos pueden dar una mano entonces en gestionar los espacios, los que están conectados del norte del sur, si después nos quieren escribir, nos ayudan para ubicar, porque bueno, la idea de esto es ubicar lugares como este o algo parecido, donde podamos ir presencialmente. Para esto la provincia nos financia el proyecto, para poder ir presencialmente, encontrarnos, dar estas charlas, y seguramente, si es posible, hacerlo de forma híbrida, ¿no? En todos lados está instalada la capacidad para hacerlo de forma híbrida. Te lo voy a tener que pasar de acá, porque no lo estoy encontrando en el drive. ¿Querés que lo descarguemos? Yo lo tengo en el pendrive.
¿Dónde la tenía? No, si no lo paso así como pasé el de... Ah, bueno, si de quieres. allá. O si quieres lo voy pasando yo. Pero para que quiero ver. Ah, si lo pongo ahí. No, no me deja. También el acceso directo. No lo puedo ver. ¿Quieres que lo descarguemos? Vamos a intentar. ¿El pendrive tuyo no lo tiene? No. Ah. Hay que ponerlo acá. Pero... Es complicado el acceso. Sí. No puedo entender dónde se guarda. No, pero el ingeniero que diseñó esto, yo lo felicito porque... Atrás de ese hay una. Ah, pues lo hizo como para que no le... Pero el mío sacalo porque ya... Sí, Pero hay otro puerto, ¿viste? Ah. Pero si no saca. el de Flor lo saqué. Saca. ¿Y lo ves? Perdonen la desprolijidad, pero ¿lo pudiste? No. A ver si lo... Claro. Ahí está, a ver. Ahí fue. Claro. Vamos a ver si lo pudiste. Sí. Alimentación investigativa. La gente que está online lo puede ver también. Ahí vamos a ver, ella lo tiene, entonces vamos mirando. Se ve. Acá no se está acá. ¿Todavía no? Hay que quedar capaz un ratito. ¿Se vio? No, ese es el de... Yo lo guardo en mi drive y capaz que no se sube. ¿Se ve por lo menos eso? Ah, es tuyo. Mary, ¿se ve? No, porque ahí tampoco, ¿no? Vamos a revisar. Para que el programa... ¿Este? No, ese es el de Flor. Vamos a hacer una cosa. ¿Quieres que lo pasas a la compu o no? Lo subo y lo paso a la compu Claro. y lo subo a mi drive de vuelta. Ajá. Como hice con el de Cloud. Exacto, copiarlo. Que viste, es lenta. A mí me parece que este, Sí. ¿será? Es que me parece que tenemos tantas cosas abiertas que... Igual tenemos positivo porque si no, la página no lo van a ver. Lo vamos a ver. Ahora lo subo a mi drive. No, no hay problema. En lo híbrido siempre hay algo fácil, no pasa nada. Casi. Ahí se subió.
Entonces está bien. Bárbaro, ahí parece que va. Tengo que apagar el micrófono del link. Voy a tener que dejar, porque si no se escuchaba. Apagar el micrófono acá. Pero me tengo que ir de acá. Bárbaro. Apágalo y dame que cuando si alguien quiere hacer una pregunta de allá, ahí sí, porque si no los del chat no escuchan. Vamos a fijar esto, ¿no? No se escucha, dice, no se escucha. Hola, hola, ¿ahí se escucha? Ahí, si hablo, ¿se escucha? Acá se escucha. Y el- ¿Ustedes ven todo? Ah, se va a ver. Para, y volveme la pantalla. ¿Será que cuando pasás a compartir? Hola, hola, ¿ahí se escucha? Ahí está abierto. Ahí está abierto el micrófono, ¿se escucha? No, este es el mío. Ahora sí. Bárbaro. Ahora Bueno, sí. ahora arrancamos. Sí, ahora sí. La idea que yo quería contarles un poco de la microbiota, más allá de la lactancia, es probablemente el factor principal que conduce la instalación de la microbiota intestinal del bebé, pero hay factores ambientales muy importantes. Y siempre me gusta arrancar con esta experiencia. Lo que ustedes ven en rosado es una zona que se llama Carelia. Es una zona que se compartió históricamente entre Rusia y Finlandia, y cuando se trazó el límite, Finlandia se modernizó, pasaron a vivir en ambientes cerrados, muy limpios, mucho vidrio, mucha madera pulida, mientras que la zona rusa quedó muy agrícola, muy rural. Y esto impactó en la salud de las personas. Cuando midieron, por ejemplo, las alergias al polen, las personas que vivían del lado ruso tienen muy baja incidencia de alergias al polen, mientras que los finlandeses empezaron a volverse alérgicos a todo. De ahí salió un poco la teoría de la higiene. Vivir en ambientes muy limpios, muy estériles, nos deja indefensos, se interrumpe esa comunicación entre el sistema inmune. Y eso es mediado por la microbiota. Hace un par de años salió una noticia que llamaba un poco la atención, si uno la leía así, decía, ¿cuál es el precio de un litro de leche materna? ¿Cuál es el precio? La leche materna no tiene precio. Sin embargo, los noruegos, que todo lo miden, cuantificaron el valor de la lactancia materna en el impacto en el desarrollo del bebé. Yo se los aconsejo que lo bajen y lo lean. Los bebés que toman teta tienen menos enfermedades, tienen menos requerimientos del sistema de salud,
el sistema de salud se ahorra recursos. Son chicos que tienen mayor coeficiente intelectual, porque en los 2 primeros años de vida, donde se establece la microbiota y se establece ese cableado que tenemos con el cerebro, la lactancia materna favorece el desarrollo intelectual. Y son adultos más inteligentes y que producen más para el PBI del país. Un país con gran desarrollo tecnológico, y eso permite que el país pueda invertir en licencias largas para el papá y la mamá, de hasta 18 meses, para que promuevan la lactancia materna. Entonces, por lo tanto, eso genera un círculo virtuoso de lactancia materna, chicos que se enferman menos, requieren menos del sistema de salud, adultos más inteligentes que producen más para un país que puede invertir en sostener la lactancia materna con licencias extendidas para el papá y para la mamá. Bien, a esta altura no es novedad que somos un ecosistema muy dinámico de microorganismos que nos tapizan por fuera la piel, nos recubren por dentro el tracto vaginal respiratorio y, por supuesto, el tracto gastrointestinal. Pero es en el intestino donde se enfrentan principalmente 2 mundos, un mundo microbiano, que está en la luz del intestino, con un mundo de células inmunológicas y que están en permanente diálogo. Es el sistema, ese mundo microbiano el que está encargado de entrenar y de mantener activo el sistema inmunológico. Se dice que la microbiota es un nuevo órgano, que tiene funciones de órganos. ¿Por qué? Porque necesita nutrientes, necesita los oligosacáridos de leche materna que nombraba Jessica, genera productos, genera ácidos grasos de cadena corta, y cumple funciones, muchas funciones que nosotros no podemos llevar a cabo, síntesis de vitaminas, producción de neurotransmisores. A diferencia del riñón, del corazón, de los pulmones, que nosotros los tenemos localizados, este es un órgano difuso, es subvisible, está en todos lados, es un órgano que está en todos lados, y no hay una separación neta entre microbiotas. Las microbiotas van cambiando de composición a medida que uno va recorriendo el tracto digestivo. Como decíamos, es invisible o subvisible, tiene bacterias, levaduras, virus, arqueas, protozoarios. Como todo órgano se hereda, pero de una forma muy diferente. Nosotros heredamos todos nuestros órganos, a los 46 cromosomas de mamá y papá, pero la herencia de la microbiota es mucho más dinámica, depende de la mamá, del papá, del entorno, incluso de las mascotas. Se sabe que los chicos que conviven en hogares con mascotas tienen menores incidencias de alergias. Estamos constantemente siendo expuestos a microorganismos. Y es muy dinámico. Nacemos y morimos con el mismo pulmón, a no ser que lo perdamos, pero la microbiota difícilmente al final de la vida tengamos la misma con la que arrancamos. Se puede modular, se puede mejorar, pero también se puede empeorar, según lo que tengamos. En octubre del 2018, Nature, la revista científica, definió a la microbiota como un manto de seguridad. Un manto de seguridad que nos cubre. Cuanto más diverso, más colorido es ese marco, mejor vamos a estar. La microbiología clásica nos daba este perfil de microbiota, es decir, nacemos con baja cantidad de microorganismos, tenemos esta cuestión que parece como una meseta, y esto era un conocimiento muy limitado de la microbiota, a ver si lo puedo señalar. ¿Por qué? Porque se hace con los métodos clásicos de cultivo, es decir, nosotros veíamos menos del 10% de todo lo que teníamos. Hoy en día, a partir de una muestra de leche humana, a partir de una muestra de materia fecal, de un hisopado de la piel, lo que se hace es extrae todo el ADN y se lee esas secuencias y podemos saber qué microorganismos tenemos. Estos son lo que llaman las tecnologías de secuenciación de la próxima generación. Esto nos reveló que tenemos solo 23.000 genes humanos cuando tenemos más de 10 millones de genes bacterianos, es decir, gran parte de nuestra capacidad fisiológica se debe a los microorganismos, y que 2 mellizos idénticos, 2 gemelos criados igual, son más diferentes por su microbiota que por sus genes. Es decir, por eso muchas veces decir, bueno, son iguales, están en el mismo, pero responden diferentes, porque tienen diferentes microbiotas. Si uno consiguiera extender la superficie del intestino, ustedes saben que tienen pliegues, tienen vellosidades y microvellosidades, tenemos prácticamente una cancha de tenis doble. Flor, que juega al tenis, nos puede decir, donde se van a situar en más de 3.000 especies se han reportado. Nosotros cada uno tenemos entre 500 y 800 especies. Esto es un poco denso, microbiológico, pero lo vamos a ir nombrando. Hay una clasificación taxonómica del reino bacterias, se divide en filos, ustedes habrán escuchado hablar, clases, órdenes, hasta tener los géneros y las especies. Géneros y las especies es la forma en que vamos a identificar
los microorganismos. Así es como se ve la microbiota, está flotando en una capa de mucus de más a menos, y la microbiota se va perdiendo día a día. Cuando vamos al baño y dejamos nuestro producto, la mitad de esos son microorganismos. Necesitamos de la alimentación para reponerlo. La microbiota está en íntimo contacto con todos los sistemas. Fíjense, está ahí en la capa de mucus. Bueno, no me señala la flecha, pero yo acá. Y fíjense que están en íntimo contacto con células enterocromáfinas, productoras de hormonas, con células del sistema inmunológico, células enteroendocrinas, con neuronas. Hay neuronas que conectan el intestino con el cerebro, es decir, que la microbiota y su actividad fermentativa, más de 400.000 metabolitos se han reportado de la fermentación de fibras o de oligosacáridos de leche materna, están en contacto con todos los sistemas de nuestro cuerpo. ¿De qué se alimenta la microbiota? En la leche humana, con los oligosacáridos de leche materna, que van a fermentar. Y después, cuando empezamos la alimentación complementaria y durante toda nuestra vida, con las fibras. Si no le damos de comer lo suficiente, la microbiota se va a comer el mucus del intestino, perdiendo protección y acercándose al epitelio intestinal, lo cual puede ser proinflamatorio. La microbiota intestinal no está en equilibrio. Cuando uno dice el equilibrio de la microbiota, esa es una idea romántica que nos quedó del cuadro que veíamos ese equilibrio, pero fíjense lo que pasa con los filos. Yo recién les nombraba filos, géneros, especies, en una persona a lo largo de 180 días de vida. Es un electrocardiograma. Y si esto uno lo va a ver a nivel de especies, no hay un real equilibrio, es un dinamismo enorme incluso a lo largo del día. Van subiendo y bajando especies que cumplen la misma función probablemente, entonces tal vez no es importante exactamente cuál especie tenemos, sino que cumplan la función. Hay muchas especies diferentes que cumplen la misma función, producción de ácidos grasos de cadena corta, de vitaminas, de neurotransmisores, pero esta es la idea, que tenemos un dinamismo muy grande. Las funciones que producen van a hidrolizar la fibra de los alimentos, van a hidrolizar esos oligosacáridos de leche materna, HMOs, para producir esencialmente ácidos grasos de cadena corta, acético, propiónico y butírico. Butírico probablemente es el más importante, es el combustible del enterocito, de la célula epitelial, es el que permite que las células epiteliales estén cosidas entre sí, lo que se llaman las uniones firmes, para que el intestino tenga la permeabilidad. El intestino, a veces uno escucha intestino permeable. El intestino es permeable por naturaleza. Tiene una permeabilidad selectiva, es decir, que los nutrientes entran por el borde del cepillo. Cuando esas uniones firmes se relajan, porque hay inflamación, el intestino se vuelve hiperpermeable y empiezan a poder entrar componentes inflamatorios, como las hetotoxinas, son los lipopolisacáridos de las bacterias gram negativas. Cuando ustedes lo ven a la izquierda, es una microbiota saludable, una microbiota en eubiosis. ¿Qué quiere decir esto? Que es diversa y abundante. Tenemos muchas especies y tenemos mucha cantidad de cada una de esas especies. Van a producir una capa espesa de mucus. ¿Por qué? Porque el ácido butírico estimula a las células goblet, que producen ese mucus. Van a tener las uniones firmes bien selladas y van a producir neurotransmisores. Sin embargo, cuando tenemos una microbiota en disbiosis, que no es en desequilibrio, sino que perdimos abundancia y diversidad, perdimos funciones, perdimos capacidad fermentativa. Esto hace que la capa de mucus sea menos importante, y lo que pasa es que se abren las uniones entre los enterocitos y empiezan a pasar componentes inflamatorios. Y la inflamación, muchas veces en el intestino, es el origen de prácticamente todas las enfermedades o las condiciones, los trastornos generalizados del desarrollo, tienen en común la inflamación. Después, ¿por qué la inflamación termina en diabetes, en autismo o en Alzheimer? No está claro, pero sí la cuestión es la inflamación intestinal. Y una cuestión que también nombraba Jessica en su charla anterior es el estrés oxidativo, que muchas veces afecta a los bebés prematuros. ¿Por qué? Porque la microbiota fermenta las fibras o los oligosacáridos de leche materna, para producir butirato, y el butirato lo que hace es oxidar el exceso de oxígeno. Por circulación sanguínea le llega oxígeno para que las células respiren, y ese exceso de oxígeno es eliminado por el butirato. Si yo no tengo, si tengo una disbiosis, no tengo las bacterias fermentadoras necesarias, no las alimento, ese oxígeno no puede oxidarse, y el oxígeno pasa a la luz intestinal, aumentando el estrés oxidativo y causando disbiosis.
Entonces, la cuestión de que sea estricta, totalmente anaeróbico el intestino, es clave para mantener bajo ese potencial redox y para mantener activa a los microorganismos anaerobios estrictos. Dijimos que el intestino y el cerebro se conectan físicamente por neuronas que van desde las células entéricas hasta el cerebro, por el nervio vago. El nervio vago es como un cableado de neuronas, pero también se conectan por citoquinas, que son mediadores inmunológicos, y por neurotransmisores. Es decir, hay una enorme comunicación en el intestino y el cerebro. Lo que pasa en el intestino no queda en el intestino. Por eso en los 2 primeros años de vida es clave la colonización y es clave el momento en que sea esa colonización. Hay estudios que muestran en animales libres de gérmenes, donde tienen las placas de Peyer, ustedes saben que son cuarteles de células inmunológicas, que cuando son puestas en contacto con microorganismos van a aumentar la cantidad de células inmunológicas. Pero esto tiene que pasar en un determinado momento. Si eso pasa tarde, la placa de Peyer no responde. Entonces, hay un momento para una ventana de oportunidades que son los 2 primeros años de vida. Dijimos, esto ya lo dijimos, la cantidad de moléculas que producen, de metabolitos que producen las células de la microbiota y que van a pasar por el hígado y van a ser distribuidas a todos los órganos. Es decir, todos nuestros órganos están recibiendo constantemente información a partir de lo que comemos. Por eso es tan importante lo que comemos. Y fíjense cómo diferentes microorganismos de la microbiota producen dopamina, noradrenalina, serotonina, GABA, ácido aminobutírico, es decir, neurotransmisores. Dijimos al comienzo que la microbiota se hereda, y esta herencia de la microbiota es un proceso que no pasa en una sola vez, es un proceso dinámico, es un proceso complejo, es multifactorial, que yo diría que se da en estos primeros 1000 días. Incluso antes de nacer se sabe que hay señales microbianas que se transfieren al bebé, y la mamá tiene ese periodo de oportunidad para mejorar su microbiota porque es de ella a la que se van a transferir. Es decir, uno tiene que pensar en la microbiota del bebé no cuando nace, tal vez cuando la mamá y el papá piensan en tener un bebé, porque también de esto puede depender el éxito de la implantación del embrión. Si uno piensa que el espermatozoide, antes de llegar al óvulo, nada por un mar de microorganismos, probablemente la composición del tracto, hoy en día se está empezando a mirar a la microbiota vaginal como un factor condicionante del éxito de la fertilización y de la implantación del óvulo, y del embrión, y de la progresión del embarazo. Es decir, lo que nosotros sabemos modular es la microbiota intestinal. La microbiota vaginal, ¿cómo la modulamos? No es tan fácil. Sí sabemos modular la microbiota intestinal a partir de la alimentación, y eso se sabe que puede mejorar las microbiotas porque están todas conectadas. El patrón de alimentación mediterráneo, ricos en cereales integrales, pescados, determinados aceites, ácidos grasos, alimentos fermentados, es un factor. Estos son estudios de Mari Carmen Collado, una de las principales referentes en microbiota de leche materna de la Universidad de Valencia, como un perfil de alimentación que va a favorecer la microbiota de los chicos durante los 18 meses después del nacimiento. Transferencia de material bacteriano antes del nacimiento. Se han encontrado en el bebé, en la placenta, en el líquido amniótico, restos microbianos. Tal vez no bacterias viables, pero sí bacterias no viables, paredes, membranas, ADN. Es decir, el bebé está recibiendo, o su sistema inmune está recibiendo estimulación inmunológica incluso antes de nacer. Por eso es tan importante la alimentación de la mamá, porque mucho de eso se va a transferir en señales para ese feto que está en desarrollo. Siempre uno dice que una microbiota sana es una microbiota diversa y abundante, y probablemente haya 2 excepciones. Una es el tracto vaginal. Fíjense, una vagina saludable no tiene diversidad de microorganismos, tiene dominancias, tiene lactobacilos. Y esto no es casual. Los lactobacilos son bacterias anaerobias facultativas, pueden disminuir la tensión de oxígeno. Y eso es lo que hacen los lactobacilos. Si el bebé nace por el canal vaginal, se impregna de lactobacilos, y estos lactobacilos van a bajar el potencial redox del intestino para que se instalen las bacterias anaerobias estrictas. Por lo tanto, después cuando uno asciende en el tracto reproductor femenino, por supuesto hay diversidad microbiana, pero en la parte baja hay lactobacilos. Entonces, por eso es muy importante el parto vaginal, para que absorban los lactobacilos que van a bajar el potencial redox del intestino y van a prevenir
cantidad de cosas que nos nombró Jessica en la charla anterior. Y fíjense cómo es diferente la microbiota de un bebé que nace por parto vaginal o por cesárea. Esta es la microbiota de un bebé que nace por parto vaginal. En rojo tenemos los lactobacilos. Hay como una proporción en referencia a la composición de la vagina de la mamá. Mientras que si nace por cesárea, la microbiota es más parecida a la de la piel. Incluso hay trabajos que muestran que los bebés que nacen por cesárea tienen en parte la microbiota que está flotando en el aire de la sala del quirófano. Por más que uno piense que es estéril, qué sé yo, no, hay células epiteliales. ¿Querés decir algo? Sí. Sí. Siempre me pregunté esto, usted que al final del embarazo se hace el estudio del estreptococo. Sí. Mamá estreptococo positiva ponen penicilina. ¿Qué pasa en este caso con el microbiota y con el bebé? Se muestra que toda intervención con antibióticos reduce diversidad y abundancia, pero siempre uno habla de costo-beneficio. El costo, el beneficio es mucho más que o sea, ahí hay que cuando es necesario hacerlo, es necesario hacerlo. Después uno puede decir, bueno, sabiendo esto, tal vez reforzar la lactancia materna para tratar de restituir. Pero siempre, lo vamos a ver un poquito más adelante, los antibióticos siempre dejan huella. Es así. Tienen su beneficio, como toda intervención tiene su costo. Y fíjense lo que pasa con las bifidobacterias. Las bifidobacterias, otra vez, son el principal microorganismo en el intestino de un bebé sano en el primer año de vida. Otra vez, no hay diversidad, hay dominancia de las bifidobacterias, que son las que fermentan los oligosacáridos de leche materna. Un bebé que nace por parto vaginal, rápidamente el potencial redox del intestino baja y empiezan a colonizar el intestino. Mientras que un bebé que nació por cesárea, esta colonización por bifidobacterias se retrasa. Entonces, en el primer momento está más a merced, fíjense acá, de microorganismos en rojo o en rosado. Son klebsielas, son estafilococos, es decir, está ese riesgo. ¿Por qué? Porque no llegaron las bifidobacterias que se retrasaron por el parto por cesárea. Por supuesto, al año de vida, las microbiotas se igualan. Si yo tomo la materia fecal de un bebé de un año, no puedo saber por su microbiota si nació por cesárea o nació por parto vaginal. Lo que importa es esa trayectoria, cómo fue la trayectoria de la colonización, y se sabe que esto deja una huella, deja un impacto en el sistema inmunológico. El sistema inmunológico del bebé, que nació por cesárea, no va a ser el mismo, y vamos a ver que hay cantidad de estas condiciones crónicas que se asocian al parto por cesárea. Según la Organización Mundial de la Salud, más de una tasa de un 10% de cesárea ya no se asocia con reducción del riesgo de mortalidad de mamá y el bebé, y la distribución de la cesárea es muy desigual a lo largo del mundo. Hay una práctica que a mí me parecía interesante contárselas a ustedes porque, bueno, esto lo marqué, esto es del 2003, que es cuando se empezó a conocer la diversidad de la microbiota de la lactancia materna. Es decir, sin conocer esto, se postulaba que la cesárea era un factor de riesgo, por ejemplo, para alergias alimentarias, entre otras condiciones crónicas. Esto ya se los comenté, el tema de que los bebés que nacen por cesárea adquieren algunos microbios que están en la sala, en el quirófano, asociados a células de la piel que se descaman y que están flotando en el aire. Esto me parecía que era importante traerlo, la cuestión de la siembra vaginal, no sé si lo han escuchado, porque en personas puericultoras lo promocionan o muchas veces lo practican, y bueno, ¿qué es lo que dice la ciencia? ¿Qué es lo que se sabe? Es esta práctica de colocar una gasa en la vagina durante un tiempo y después pasarla por la piel o por la boca del bebé. Lo que está demostrado es que ayuda a que la microbiota intestinal se parezca más a la microbiota de un bebé que nació por cesárea. Sin embargo, para que esto sea una práctica recomendada, se dice que todavía faltan estudios para ver si eso realmente tiene un impacto en prevenir las enfermedades crónicas que puede causar una cesárea. Y para eso se necesitan estudios a muy largo plazo, 10 o 15 años después que nazca el bebé. Sin embargo, si ustedes empiezan a buscar, el grupo de María Gloria Domínguez Bello es probablemente el más activo en esta área, y yo encontré por lo menos 3 o 4 estudios clínicos que se están haciendo a largo plazo para ver la seguridad y la efectividad de esto del sembrado vaginal, para no solamente normalizar la microbiota, sino si esa normalización tiene que ver con prevenir condiciones crónicas. Metiéndonos un poco más en leche materna, Jessica nos hizo un panorama súper completo de lo que es la
la composición de la leche materna. Y en lo que respecta a la microbiología, tradicionalmente, cuando había mastitis, se hacían cultivos y uno detectaba estafilococos, estreptococos, micrococos. Y en el año 2003 hubo como un cambio de paradigma fuerte, que fue cuando se publicaron en simultáneo estudios que reportaban microorganismos diferentes a los patógenos clásicos, como pueden ser los lactobacilos. Tuve la oportunidad de conocer a Rocío Martín. Ella me contó lo difícil que fue publicar que la leche materna podía tener lactobacilos. Nadie le creía, decía, no, es una contaminación, esto no puede ser. Y fue realmente un cambio de paradigma. En el año 2006, el grupo de Ceposalminen con Miguel Gaimonde reportan la presencia de bifidobacterias. Hoy en día se sabe que hay más de 20 especies diferentes que son los principales colonizadores del intestino de un bebé sano. Calostro, leche de transición, leche madura, fíjense, pueden tener niveles de más de 100 millones de bacterias por mililitro, van cambiando a lo largo de la lactancia. Mientras haya lactancia, hay aporte de microorganismos. ¿Cómo llegarían a la leche materna esos microorganismos? El modelo dice que a partir del intestino de la mamá, las células dendríticas, ustedes saben, son células presentadoras de antígenos, lo que hacen es sacar, no son brazos, son proyecciones del citoplasma de la célula, pero van a muestrear bacterias que están en el intestino de la mamá. Por eso es tan importante el estado nutricional y la microbiota de la mamá, porque de ahí se van a aislar, estas células dendríticas tomarían bacterias, las engloban, no las procesan como un antígeno, porque en otra oportunidad la célula dendrítica lo que hace es romper la bacteria y se las muestra al linfocito T, es una presentación antigénica. Acá no lo hacen, sino que la bacteria viajaría dentro de estas células dendríticas y serían liberadas en la glándula mamaria para que pasen a leche materna. Es decir, no hay una microbiota establecida en la glándula mamaria, sino que sería transiente viniendo del intestino. Y esto, ¿por qué cierra esta teoría? Porque, por ejemplo, se han encontrado cepas de bifidobacterias, la misma cepa, en la materia fecal del bebé, en el intestino de la mamá y en la leche materna. Por lo cual esto cerraría un poco el ciclo de que hay una transmisión vertical vía leche materna. Cada mamá es única, dice el dicho, por supuesto, y también desde la leche materna. Fíjense, estos son 16 mamás que fueron muestreadas a tiempo cero, a los 15 y a los 30 días de la lactancia, como cada mamá le transfiere un perfil particular, único y dinámico. Si bien algunos microorganismos se pueden encontrar en todas las mamás, pero la nutrición es a medida, también la transferencia de microorganismos es muy, muy a medida. ¿Y qué es lo que hacen esos microorganismos? Los microorganismos llegan a un intestino que tiene todo ese ejército de células inmunológicas, pero en un estado naïf, un estado indiferenciado. Células inmunológicas que no saben que están ahí esperando que las instruyan, si van a ir a una tolerancia oral o a una respuesta inflamatoria. Entonces, cuando llegan estos microorganismos y entran en contactos, MAMPS significa patrones moleculares asociados a microbios. Son células, son paredes celulares, son epitopes determinantes antigénicos. Cuando llega toda esta microbiota saludable, que es lo que tiene que llegar, parto vaginal, leche materna, se desarrolla una respuesta de tipo tolerogénica. Se desarrolla la tolerancia oral, es decir, el intestino aprende a reconocer los antígenos propios y a no desarrollar una respuesta inflamatoria o una respuesta inmunológica. Mientras que si llegan en un estado de disbiosis, es decir, que lo que llega son patrones moleculares asociados a patógenos, por ejemplo, enterobacterias, que vamos a ver son abundantes en el intestino de un bebé prematuro, se instala una respuesta inflamatoria del tipo T-helper1, T-helper17, con todo este set de citoquinas proinflamatorias. Y dependiendo de cuánto dure esa respuesta inflamatoria, puede haber más posibilidad del desarrollo de enfermedades o condiciones crónicas. Entonces, bacterias buenas que tienen que llegar, las bifidobacterias, por supuesto, de leche materna, Escherichia coli, Faecalibacterium prausnitzii, que es altamente antiinflamatorio, los lactobacilos, que vienen del parto vaginal. Mientras que si llegan enterococos, Clostridium, Campylobacter, ustedes ya les suenan como microorganismos no deseados que van a dar riesgos de infección, de colitis necrotizantes, enfermedad de diabetes, enfermedades inflamatorias, dermatitis, alergias. La triada parto vaginal, leche materna y la interacción con el medio ambiente van a ser claves para la instalación de una microbiota sana, saludable, funcional. Y fíjense, estudios de asociación
de chicos que nacen por cesárea o chicos que reciben antibióticos los 2 primeros años de vida se asocian con el riesgo de asma, alergias, enfermedades inflamatorias, todo tipo de condiciones crónicas, o de trastornos del desarrollo. Bien, algunos desórdenes en el establecimiento de la microbiota. La administración de antibióticos. Los antibióticos son necesarios, salvan vidas, pero dejan una huella. Esto, lástima que no se ve muy bien, pero bueno, esto es lo que le pasa al intestino luego de 6 meses de haber recibido antibióticos durante 4 días. Uno dice, la microbiota o la flora intestinal se recupera, se restaura, más o menos. Uno va a recuperar una microbiota, no necesariamente la misma que tenía antes. Y fíjense acá, acá tenemos, este trabajo está muy bueno porque lo separa en 4 grupos. La intensidad del color naranja es la concentración de tal o cual especie. Entonces acá hay un grupo que ellos le llaman los sobrevivientes. Son bacterias que estaban originalmente en el intestino y que después de 6 meses, más o menos, volvieron a su concentración original. Esas bacterias sobrevivieron al antibiótico. Hay un grupo que se le llaman los oportunistas. No, igual yo lo veo mal acá, debe ser la definición. Fíjense, son bacterias que están en baja cantidad y que con el antibiótico aumentaron su cantidad. Esas son generalmente las que se asocian a la diarrea asociada por antibióticos. Hay Escherichia coli, hay Klebsiella. Después de 6 meses vuelven a estar en baja cantidad. Estos son los nuevos colonizadores, bacterias que estaban en baja cantidad y que después de 6 meses están en alta cantidad. Y fíjense que muchos, no se ven acá, pero son clostridios. Y ustedes saben que los clostridios no son ningunos deseados en alta cantidad. Y muchas veces la toma a repetición de antibióticos termina en una diarrea asociada a Clostridium difficile, que muchas veces requiere un trasplante de microbiota fecal, que se hace en Argentina. Entonces, uno va con los antibióticos enriqueciendo poco a poco en clostridios, porque son esporulados, porque son resistentes, y uno puede tener ese problema a largo plazo. Lo peor son estos, los perdidos, lost, como la serie. Bacterias que no volvieron al intestino después de 6 meses. Y si se pudiera leer, hay 3 o 4 bifidobacterias. Y las bifidobacterias dijimos que son muy importantes en el primer año del intestino del bebé. Este probablemente uno de los estudios más fuertes, más evidentes de asociación, se publicó el año pasado, 14.000 chicos que consumieron o no antibióticos en los 2 primeros años de vida, y está estratificado por si consumieron de 1 a 5 veces antibióticos. 4.000 chicos no consumieron antibióticos, 10.000 sí, y se los siguió hasta los 14 años de vida. Un estudio enorme. Y fíjense cómo asocia con la incidencia de asma, de rinitis alérgicas, de enfermedades atópicas, de celiaquía, de sobrepeso, de obesidad, de déficit de atención. Este no correlacionó con autismo, pero hay otros que sí, con TEA. Es decir, que los antibióticos en los 2 primeros años de vida tienen que ser de forma muy responsable, porque dejan una huella en la microbiota. No es una condena tener una condición de estas, pero uno tiene que saber que el riesgo está aumentado. Hablamos del parto prematuro, fíjense, bebés prematuros con bajo peso están prácticamente colonizados con enterobacterias. Bebés con un potencial redox deficiente, con riesgo de colitis necrosante. Cuando el parto es a término, con peso adecuado, fíjense, en blanco están los lactobacilos, en rojo, en naranja están las bifidobacterias, es decir, tienen una microbiota más diversa. Esto lo voy a dejar para que lo va a contar Flor, con un poco más de detalle. Leche maternas con mayor diversidad de microorganismos disminuyen el riesgo de alergia en los primeros meses de vida. Bien, y finalmente, si la microbiota se hereda, entonces probablemente tendríamos que repensar algunas enfermedades crónicas o condiciones crónicas, y para esto les muestro por qué uno dice que la transferencia de microbiota me puede transferir determinados fenotipos. Son estudios en animales, les voy a mostrar 3 casos, microbiotas de mujeres con obesidad y normopeso que se le transfirieron a animales libres de gérmenes, ratones que no tienen microbiota. A estos animales se les dio la misma dieta y lo que sucedió es que el ratón que recibió la microbiota del obeso desarrolló obesidad. Por eso uno puede entender que un bebé que nace en el seno de una familia obesa puede recibir una microbiota diversa que ya lo condicione de forma diferente. ¿Por qué? Porque esta microbiota tiene diferente capacidad de metabolizar y puede extraer más energía de los alimentos. Bebés, chicos de 6 meses
con alergia a la proteína de leche de vaca. Esa microbiota se la transfirieron a ratones libres de gérmenes, se los desafió con beta-lactoglobulina y este ratón desarrolló una respuesta amidada por IgE. Es decir, que la microbiota en parte transfiere ese fenotipo. Y finalmente, ratones que recibieron microbiota de chicos con TEA, trastorno del espectro autista. Usted sabe que los ratones son muy sociales, juegan, duermen en grupos, son curiosos. Cuando uno le pone un objeto nuevo en la jaula, van y lo investigan. Estos ratones que recibieron la microbiota de chicos con TEA eran menos sociales, dormían aislados, hacían movimientos repetitivos y eran menos curiosos. Cuando le ponían un objeto nuevo y medían el tiempo, demoraban más tiempo, eran como más apáticos. Es decir, que la microbiota envía señales al cerebro y de la forma en que nos comportamos. Bien, algunos mensajitos entonces. El establecimiento de la microbiota diversa y abundante durante los 2 primeros años de vida es clave para entrenar ese sistema inmunológico que está con falta de entrenamiento, que hay que hacerlo madurar, y para desarrollar la tolerancia oral. La nutrición de la mamá en el periodo perinatal es clave, porque de ahí la transmisión vertical vía vaginal, vía leche materna, para poblar el intestino del bebé. El parto a término, vaginal, la lactancia materna prolongada, es la tría ideal para establecer una microbiota funcional, que va a promover la tolerancia oral. A mayor cantidad de ciclos de antibióticos en los primeros años de vida, se asocia con todas estas cuestiones crónicas. La lactancia materna pone en funcionamiento ese círculo virtuoso de menos enfermedades, trastornos en la infancia, menos requerimiento del sistema de salud, mejor desarrollo cognitivo del individuo, para que se pueda invertir en una licencia prolongada para sostener esta lactancia materna y mantener ese círculo funcionando. Esto está repetido y nada, le doy el paso a Flor, que nos va a contar un estudio. Nos va a contar el estudio. Sí. Rápida. Entonces, lo que sería parto por cesárea, pero aseguramiento de lactancia materna desde la primera hora de vida. Es probable que compense. Sí. Compensa, Sí. es lo que quiero Sí. que quede por el caso. Sí. Probablemente porque tampoco hay que generar culpa cuando una cesárea tiene que tener lugar. Son cesáreas que realmente Exacto. En ese caso, meterle mucho más a la lactancia materna es buena, porque voy a tratar de buscar si hay algo de eso. Chicos que nacieron por cesárea, ¿cómo compensa la lactancia? Flor fue mi primer becaria, fue la que empezó a trabajar con leche materna, ahora ya está en otro tema, pero la última que trabajó con leche materna ya no está en el grupo, así que ella está totalmente capacitada. Es Sofía, que es con quien trabajamos. Me disculpo de antemano porque estoy un poco congestionada, por eso por ahí se me va a cortar un poco la voz. Sí. Excelente disertación, dicen acá. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ya después de las disertaciones de Jessica y de Gabriel no hay mucho más por decir, solamente queríamos compartir por ahí los resultados de... No se está viendo. ¿Tenemos un ratito? No. ¿No? No, Vamos de vuelta. ahí está, a ver. No, ahí no. Vamos de vuelta. ¿Vale? Ahí.
Sí, ahí está. Ahí está. ¿Y se me escucha? Bien, ok. Les decía, ok, bueno, mi nombre, como dijo Gabriel, mi nombre es María Florencia Zacarías, soy investigadora de CONICET y realicé tanto mi tesina de grado como mi doctorado en el tema de bifidobacterias de leche materna humana, ¿sí? Entonces, bueno, la idea de esto, que van a ser 5 minutitos, es solamente contarles un poco lo que se ha estudiado hasta el momento acá en Santa Fe en cuanto a la composición microbiológica de leche materna. Como les decía, en el año 2008 fue cuando, no sé si se recuerdan, Gabriel mencionó que en el 2003 se da un poco ese cambio de paradigma de que la leche materna no era estéril o de que había otros microorganismos y que podían ser beneficiosos para los bebés. Ahí empezamos a trabajar con muestras de leche materna humana de la ciudad de Santa Fe, pero utilizando un approach microbiológico clásico, ¿sí? Utilizamos medios agarizados y lo que nos interesaba ver era más que nada en qué niveles se encontraban esas bacterias y sobre todo nos focalizábamos en 2 grupos de bacterias que sabíamos que eran benéficas para los bebés, como son las bifidobacterias y los lactobacilos. Realizamos una ronda de muestreos en 2008, seguimos en 2011 con una segunda ronda, ahí participaron médicos, parteras, enfermeras de Santa Fe. En la segunda ronda, por ejemplo, también tuvimos muestras del Sagrado Corazón, que había niños que habían nacido prematuros o por cesáreas, entonces teníamos una cierta diversidad en las muestras de leche materna, pero el análisis que realizábamos no nos permitía sacar conclusiones más allá de los microorganismos que veíamos en placa, ¿sí? Pero sí ya vislumbrábamos o podíamos ver que encontrábamos estas bifidobacterias o lactobacilos generalmente en las muestras de leche materna de madres que habían tenido partos a término, a diferencia de por ahí las otras muestras que vendían de mamás que habían tenido bebés prematuros, por ejemplo, o cesáreas. Pero no fue hasta el 2016-2015 que empieza la tesis de Sofía Odi, que defendió el año pasado, donde ella sí ya pudo utilizar otras herramientas un poco más complejas, como es la metagenómica, y eso es lo que les voy a comentar un poco, que es lo interesante del estudio que ella realizó, ¿sí? Lo que a ella le interesaba era ver la microbiota justamente de la leche materna de madres que tuvieron bebés a término y compararla qué pasaba con la composición de la leche materna en aquellas mamás que los tuvieron de forma prematura. Y el segundo punto de interés en este trabajo era ver qué pasaba a medida que pasaba el tiempo, en el caso de las mamás que tuvieron bebés prematuros, y ver qué pasaba con esa composición de la microbiota. Por ejemplo, al llegar el momento en el que hubiese sido la edad gestacional, digamos, las 37 semanas en la que tendría que haber ocurrido por ahí el parto, ¿sí? Brevemente les comento, ella trabajó con muestras de 24 madres, 12 fueron madres que tuvieron partos a término, se tomaron muestras de leche en los primeros días posparto, y en el caso de las madres que tuvieron lo que ahí se denomina pretérmino, las que tuvieron bebés prematuros, se tomó también muestra de leche materna en los primeros días posparto, y como les decía, se les pidió que donen una segunda muestra en lo que hubiesen sido las 37 semanas de gestación, ¿sí? Un par de semanas después de lo que fue el parto. Las madres que participaron fueron madres que fueron atendidas en el Hospital Iturraspe, había madres también de Sanatorio San Jerónimo, y algunas que voluntariamente vieron la convocatoria en redes sociales y también quisieron participar del estudio. Lo que se hizo en esos casos, las muestras de leche materna, en lugar de procesarse en medios de cultivo, etcétera, enseguida que se las tomaba, se las congelaba, y luego lo que se hacía era extraer el ADN de esas muestras y secuenciarse lo que es como un marcador que utilizamos cuando trabajamos en genómica, que es el gen del ARN ribosomal 16S, que es el que se usa generalmente en estos estudios metagenómicos. Y luego de allí entonces ya se fue procesando la información con herramientas más de bioinformática para poder analizar las poblaciones microbianas que había en estas muestras de leche materna. Además de pedirse la muestra de leche, siempre se les pide también a las madres información clínica, tanto de ellas como de los niños. Solo les muestro acá una tabla con algunas de las informaciones. Por supuesto, donde se vieron diferencias significativas es en la edad gestacional de los niños, porque había niños prematuros y niños nacidos a término, y también, por supuesto, como es esperable, en el peso de los niños al nacer.
Y solamente les pongo para que sepan que también se cuestionó o se les pidió información sobre otros factores, como ya los mencionaron Jessica y Gabriel, que tienen también un impacto en lo que después va a ser el análisis de la microbiota, que es si se utilizaron antibióticos o corticoides, si las madres tenían alergias, si eran fumadoras, y todos factores que pueden también tener un cierto impacto en los análisis estadísticos de microbiota. Y ahora sí, ya yendo brevemente a los resultados, y un poco repitiendo lo que Gabriel mostró en estudios en otras partes del mundo, lo que se vio es que en las muestras de leche materna de las mamás que tuvieron bebés prematuros, en las primeras muestras que se tomaron en esos días primeros posparto, sí se ve una menor diversidad en la microbiota de esas madres, en comparación de lo que pasa en la cajita azul que ven acá, que es la diversidad de las madres que tuvieron bebés a término. Y lo que es interesante es que en esa segunda muestra de leche de las mamás que tuvieron bebés prematuros, esa microbiota de la leche materna se ve que ya fue cambiando y ya se fue acercando, si bien no es idéntica, pero ya fue tendiendo hacia la microbiota o a la diversidad que se veía en las muestras de madres que tuvieron partos a término, ¿sí? En cuanto a la composición, eso era hablar de diversidad de microorganismos, y en cuanto ya yendo a la composición taxonómica, lo que Gabriel les habló de filos, géneros y especies, que no es lo importante, pasó un poco lo mismo. Estos son gráficos que sirven para uno visualizar la información. Si ustedes miran los puntitos rosados, esas agruparía la microbiota de las muestras de leche materna de los bebés prematuros, que reciben los bebés prematuros. Los verdes son las muestras de leche materna de las madres que dieron a luz a término, y los puntos azules son también ese punto, ese segundo punto de muestreo de las mamás que tuvieron y que también se van acercando a la composición de las madres que dieron a luz a término. Firmicutes es uno de los filos microbiológicos, taxonómicos, digamos, que se conocen, y es el más abundante, y era esperable, el más abundante en leche materna, ¿sí? Seguido por los filos Proteobacteria y Actinobacteria. Cuando se miró más en detalle la composición de esas bacterias, solamente les marco cosas importantes o interesantes que salieron. Por un lado, les decía, dentro de este filo Firmicutes se vio las mayores diferencias en la población de estafilococos y de streptococos. Las muestras de leche materna de las madres que tuvieron niños prematuros tuvieron una mayor abundancia relativa de estafilococos, ¿sí? Es un poco lo que podía ser esperable, si se quiere. Y a la inversa sucedió con los streptococos. Había una mayor abundancia relativa en las madres que dieron a luz a término. Y el segundo microorganismo, que no pertenece al filo Firmicutes, sino a Actinobacteria, y que solamente lo mostramos como una particularidad, es un género que se llama Rhotia, que se vio aumentado en las muestras de leche materna de las mamás que dieron a luz a término. Y también estaba aumentado en el segundo punto de las madres que dieron a luz de forma prematura comparado con el primer punto. ¿Y por qué nos interesó Rhotia? Bueno, porque Rhotia está relacionado, o se lo ha postulado, que podría ser un biomarcador en el tema de desarrollo de asma en la adultez, relacionado con la abundancia de este microorganismo en la niñez, ¿sí? en los primeros meses de vida. Se ve que hay una correlación negativa, o sea, generalmente los niños que tienen una mayor abundancia de Rhotia tendrían un menor riesgo de desarrollar asma, ¿sí? Y en este caso, en las muestras de leche materna se vio diferencias significativas en el contenido de este microorganismo. Solamente para concluir, bueno, comentarles que este trabajo que se realizó durante la tesis de Sofía fue el primer reporte argentino, digamos, que estudió la composición de leche materna humana. Recordarles, se vio diferencia en la diversidad de microorganismos entre las leches maternas, según si la madre tuvo a luz a término o de forma prematura, y la composición también fue distinta. Bueno, la particularidad de este microorganismo Rhotia, y solo como una conclusión final, es una observación que se podría hacer, sobre todo teniendo en cuenta la evolución que tuvo la composición de la microbiota de las madres prematuras entre los primeros días posparto y un par de semanas después, es que se podría decir que tal vez hay una especie de maduración microbiológica, ¿no?,
a medida que avanza el tiempo en estas madres que dan a luz de forma prematura, pero bueno, uno no puede asegurar o tal vez no llegue a asemejarse nunca a la microbiota de las mamás que dieron a luz a término, ¿sí? Solo eso, y agradecer, por supuesto, bueno, el equipo de neonatología del Hospital Iturraspe, sobre todo el doctor Contini, las enfermeras, la licenciada Irina Sosa, bueno, por facilitar ese contacto con las mamás donantes que permitieron el desarrollo de este trabajo. Y eso es todo. Muchas gracias. Aprovechando que Irina, yo quisiera súper agradecer porque la enloquecí. Y vamos a ver, uno va a buscar una muestra en un momento donde la mamá está pensando cualquier otra cosa menos. Para que te escuchen a mí, No, aprovechando que está Irina Sosa, yo quería volver a agradecer la presencia, porque un poco la enloquecimos, porque bueno, uno tiene un interés científico, pero entiende que las mamás que están en ese momento de bebé prematuro no tienen en la cabeza un poquito de bueno, entonces que era algo, yo creo que traumático, así que Irina nos hizo todo muy fácil. Así que súper. Sofía, que exactamente, que para IVA, que se muestra, después la salida muestra bien que cuando se sigue la mamá, fue muy difícil. Gracias. Estamos tratando de publicar estos proyectos, así que apenas los tengamos, compartimos. Vamos a ver si hay preguntas. Evelina, ¿no? ¿Querés hacer algún aporte? Hola. Sí. Sí, quisiera hacer una pregunta respecto al primer disertante, Bueno. al licenciado Vinderola. Sí. Estoy con el barbijo porque estoy en el centro de salud. Acela te está escuchando igual. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Quería hacer una pregunta en realidad por una cuestión académica cuando comenzó la charla que justo al menos yo no pude escuchar en la declaración de conflictos de intereses del licenciado Vinderola, del científico. ¿A qué se refiere cuando él dice que no presenta conflictos de intereses puntuales sobre este tema? Porque no se habla tampoco de cosas comerciales ni nada. ¿Te escuchas? No se escucha la respuesta. No, justamente eso, que no, como no se hablan de temas comerciales, de fórmulas, de nada, que no hay conflictos de intereses en relación al tema. Mi duda puntual es, respecto a los conflictos de intereses, cuando usted se refiere a que sobre este tema puntual, ¿se refiere sobre el tema puntual de la microbiota en sí o se refiere a un conflicto de interés respecto a la leche materna y los sucedáneos? Por el Código Internacional lo pregunto. No, el tema de microbiota. No se escucha. Al tema de microbiota, porque no, en ningún momento hablé de sucedáneos, ni de fórmulas, ni nada. Bueno, muchas gracias. Bueno. Por eso. ¿Alguien más quiere hacer alguna consulta? ¿Alguien más quiere hacer alguna consulta por el chat? Bueno, entonces, si no hay ninguna duda al respecto de estos temas, nos invitamos a tomarnos 10 minutitos, o 15, 10:30 a retomar. Así podemos ir al baño, preparar el termo con el mate y continuar con la presentación de Milagros Eli.